Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa. Hola, hola, queridísimos oyentes. Bienvenidos un día más a Lo que el aula no ve, el programa de Radio Más Molina, donde descubrimos que los profes tienen vidas más interesantes de lo que parece, aunque a veces intenten ocultarlo. Sí, amigos, estamos de vuelta con nuestro segundo episodio y como nos gusta meternos en los entresijos del instituto, hoy os traemos otra entrevista que promete ser lo más diferente. Ya sabéis que en este espacio nos dedicamos a conocer un poco más a nuestros profes más allá del aula, sus proyectos, sus aventuras educativas y con suerte alguna que otra anécdota graciosa que nos haga ver que ellos también tienen sus momentos de tierra, trágame. Por un lado tenemos a Lara Lebrero, profesora del Departamento de Inglés y coordinadora del programa de internacionalización, siempre con la mirada puesta en conectar nuestro instituto con el resto de Europa. Y por otro nos acompaña Mabel Martín, también profesora de inglés y coordinadora del Bachillerato de Investigación y Excelencia, un programa que impulsa a los estudiantes a desarrollar proyectos innovadores y a pensar más allá de los apuntes. ¿Y por qué están aquí? Bueno, pues porque han vivido una experiencia impresionante gracias al programa Erasmus+. Concretamente han viajado hasta Tallinn, Estonia, donde han podido ver de primera mano cómo se trabaja en las aulas de otro país y qué podemos aprender de su sistema educativo. Así que hoy nos van a contar todo sobre su aventura. Y ahora sí, sin más dilación, demos un fuerte aplauso a nuestras invitadas. Bueno, pues venga, pongamos a la audiencia en situación. Imaginaos que estáis en vuestro instituto de siempre y de repente os dicen, prepara las maletas que nos vamos a Estonia. Así, sin anestesia. Seguro que os surgirían 1000 preguntas, como ¿qué se come allí? ¿Hace tanto frío como dicen? ¿Cómo serán las clases? Pues nuestras invitadas han pasado por todo este proceso y hoy nos van a contar cómo se embarcaron en esta experiencia y qué han descubierto en el camino. Entonces, chicas, ¿en qué ha consistido exactamente vuestro viaje a Estonia y qué fuisteis a hacer allí? Hola Laura, bueno pues esta experiencia no es solamente un job shadowing, sino un teaching assignment en el que nosotras hemos ido a Tallinn, en especial a la Escuela Europea de Tallinn, a dar clase de inglés, de español en este caso. Uh-huh. ¿Y cómo surgió la oportunidad de participar en el programa Erasmus? Bueno, pues a principio de curso se ofertó la posibilidad de internacionalización para que todos los profesores del instituto pudieran participar en el programa Erasmus. Uh-huh. Se requirieron una serie de requisitos. Uh-huh. Y bueno, pues yo tenía muchas ganas de probarlo porque es verdad que nunca había participado en una experiencia de este tipo y bueno, pues nada, eché la solicitud y para allá que nos marchamos. Bueno, ¿y qué os motivó a uniros a este proyecto de Job Shadowing? Bueno, pues el año pasado juntas fuimos con estudiantes, un Group Mobility, a Italia y nos quedó un poco la espinita de no haber ido a un Job Shadowing porque tuvimos compañeras que fueron y vinieron diciendo maravillas de la experiencia. Entonces este año pedimos las dos ir a un Job Shadowing y surgió Estonia y a Estonia que nos fuimos. Sí, bueno, de decir que yo fui una de esas afortunadas el año pasado y sí, fue una experiencia genial, maravillosa, con sus más y con sus menos, pero al final todo muy positivo para nosotras. Así que bueno, chicas, ya sabemos que un viaje así no es como organizar una escapadita de fin de semana. Aquí no vale con meter 4 camisetas en una maleta y mirar un par de vídeos en YouTube. Vamos a ver cómo se prepararon nuestras profes para esta aventura y si la realidad estuvo a la altura de sus expectativas. Entonces, ¿cómo os preparasteis antes del viaje? ¿Recibisteis alguna formación o información sobre el sistema educativo estonio? Bueno, en el tema de la logística, la verdad es que yo creo que tuvimos una especie de shock cuando nos dijeron que se podían alcanzar los menos 25 grados bajo cero. Ahí ya entramos en shock y dijimos, ostras, que no nos vamos a Alicante, ni a, yo qué sé, ni a Cantabria. Uh-huh. Entonces, sinceramente, lo primero que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp para no cagarla haciendo la maleta. Y lo segundo que hicimos fue preguntarle a ChatGPT qué se llevaba. Y fue bastante útil porque, bueno, ya ha comentado Lara que el año pasado nos fuimos a Italia y bueno, digamos que llevamos una maleta un poco rocambolesca. Este año, la verdad es que en ese sentido acertamos bastante más. Uh-huh.
Luego no hizo tanto frío, ¿eh? Luego no es tan fiero el León como lo pintan y no hizo o no nos pareció que hiciera tanto frío. No, ya íbamos preparadas para ello. Íbamos muy bien preparadas, sí. Y luego, respecto a la información del sistema educativo estonio, pues sí que es verdad que curioseamos bastante. Teníamos la suerte de que, bueno, la razón por la que surgió el tema de Estonia es porque teníamos allí un contacto directo, teníamos un amigo que trabaja en el Instituto Europeo. Sí. Entonces, bueno, él durante varios veranos ha venido a España, a mí me había contado un poco cómo funcionaba, sobre todo me lo había desromantizado bastante, porque es verdad que siempre pensamos que los sistemas estos nórdicos pues están muy al top de Europa y es verdad que en muchos aspectos lo están, pero él lo desromantizaba mucho y bueno, pues teníamos la curiosidad. Entonces íbamos un poco informados sobre qué nos íbamos a encontrar, pero bueno, tampoco en gran detalle. Claro, yo creo, no, primero con respecto a lo que dices del frío, me acuerdo de veros ahí en el departamento hablando de qué podíais llevar y de qué no podíais llevar, pero es verdad que siempre tenemos asociado la idea de país nórdico, país frío, y bueno, si habíais comprobado que iba a llegar hasta menos 25, me imagino que dobles plumas, gorros, guantes y de todo. Nada, no hizo más frío que el que hace en Zamora en pues invierno. Y luego lo que me dices del sistema educativo es verdad, porque estamos acostumbrados a ver que ellos, nos sacan años de ventaja con respecto a los resultados y tal, y luego al final la realidad no es la que nos pintan, porque muchas veces comparamos y estamos mejor allí que aquí. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, ¿cuáles eran vuestras expectativas antes de viajar? ¿Se cumplieron o hubo sorpresitas? Bueno, pues yo creo que un poco relacionado con lo del frío, lo que comentábamos antes, pensábamos que íbamos a pasar muchísimo frío y bueno, llevábamos un montón de capas y yo creo que íbamos hasta arriba de ropa, entonces no notamos apenas el frío. Pasamos calor. Sí, total. Porque claro, imagínate caminar por la calle, pues eso, menos 4 grados y luego en el instituto estabas también con toda la ropa que llevabas, doble pantalón, claro, doble camiseta. Entonces, bueno, lo único que sí que nos sorprendió fue que, como decía Mabel antes, aquí en Zamora también estamos a menos 6 grados muchas veces, sí, pero luego a mediodía podemos estar a 5 grados positivos, pero allí era todo el día a menos 3, claro, o todo el día a menos 4. Sí. Entonces, claro, eso va haciendo mella todos los días, sí. Y luego en cuanto al viaje, bueno, tuvimos un problema para viajar, o sea, de ida en el intercambio en Ámsterdam, se nos retrasó el vuelo, tuvimos que hacer doble escala porque íbamos a hacer escala solo en Ámsterdam, pero nos desviaron a Helsinki, tuvimos que hacer escala en Helsinki. Entonces, bueno, fue un poco periplo antes de llegar, que tendríamos que haber llegado a mediodía y llegamos a las 10 de la noche, pero bueno, nada a destacar. Conocimos el aeropuerto de Helsinki, que bueno, qué bien, muy tranquilo. Compramos unos imanes. Sí, compramos unos imanes. Bueno, bien. Además que ese día de job shadowing sin estas batallitas, ¿no? Sí, total. Siempre pasa algo. Pero luego, mira, lo que decías de las expectativas respecto al tema del sistema educativo, sí que íbamos con esas expectativas de, a ver, cómo van a ser aquí, qué les dan a los alumnos y tal. Y yo creo que el comentario un poco era, yo creo que hay muchos institutos públicos de Castilla y León que ofrecen lo mismo que ofrece el sistema educativo de Estonia y encima, claro, bueno, en este caso era encima un colegio privado que los alumnos pagaban matrícula y yo decía, fíjate, nuestros alumnos tienen lo mismo gratis. Sí. De hecho, cuando vinimos se lo comentábamos a nuestros alumnos de lo afortunados que, vamos, claro, nosotros lo transmitimos porque ellos no lo saben, de lo afortunados que son de tener todo esto gratis, de lo que lo tienen que valorar, porque estos alumnos, si no recuerdo mal, pagaban 500 euros al mes. 500 euros al mes. Y dices tú, es que son 500 euros al mes y vosotros lo estáis teniendo gratis. Bueno, algunos lo sacan más provecho que otros, pero bueno, que lo tenéis aquí. Sí, o sea, os referís a la oferta educativa que hay y al tema de instalaciones y exacto. todo eso. Bueno, a lo mejor variaba, a lo mejor que era una ratio más baja, pero... Claro, sí, es lo que iba a comentar yo más adelante, que es una ratio más baja y entonces, claro, el modo disciplina tiene otras reglas que hablaremos después, pero solamente con la ratio ya cambia absolutamente todo. Claro, yo creo que al final eso es lo esencial. Sí, aquí es verdad que tenemos mucha suerte porque todo esto es público y los chavales no tienen que pagar, las familias no tienen que pagar, pero es verdad que aquí nosotros notamos mucho el tema de los grupos numerosos que tenemos. Al final, y en concreto en nuestra rama, que somos todas de idiomas, cuando tienes un grupo muy numeroso no puedes hacer todo lo que quieres. Al final lo ideal sería trabajar con 8 o 10 alumnos máximo y claro, no lo tenemos. Pero bueno, lo demás
Ideal. Muy bien, Ideal. Ya está. muy bien. Entonces, ¿tuvisteis algún reto antes o durante el viaje con las diferencias culturales? Bueno, son como el ambiente. Es decir, nosotros el año pasado fuimos con los alumnos a Italia y es verdad que, bueno, también tuvo sus cosas, pero claro, en Italia eran súper acogedores, sobraba la comida, nos llevaban aquí, nos llevaban allí. Allí no es que nos sintiéramos desamparados, porque tampoco, pero bueno, son fríos, no fueron desamparados. También nos llevaron a algún sitio, pero bueno. Sí, pero es eso, frío, es Eran la más cultura fríos, completamente diferente a la ya está. Tampoco notamos grandes diferencias porque íbamos un poco mentalizadas para eso y a lo mejor hasta para más. Y bueno, luego también la ventaja de que estamos en un instituto europeo, entonces nos encontramos con todo tipo de nacionalidades. O sea, el profesorado era americanos, rumanos, italianos, españoles. O sea, no, creo que estonios estuvimos con una o dos personas que fueran estonios de pura cepa y bueno, encantadores, la verdad, que dentro de su frialdad nos acogieron y nos trataron estupendamente bien. Sí, estaba pensando yo que la única persona de allí que conozco es el novio de una amiga. Bueno, claro, ellos de aquí, el de allí se conocieron en Londres y ella siempre me decía, es que siempre me dicen que cómo se va a poner a dar 2 besos a nadie, que qué es eso. Bueno, ahora vamos con el tema estrella. Todos hemos oído eso de que los sistemas educativos del norte de Europa son la crème de la crème, ¿vale? Viene a cuento con esto que me he estado comentando antes, pero ¿es todo esto verdad? ¿Son las clases tan modernas como dicen? ¿Los profes usan la última tecnología o siguen tirando como siempre de pizarra y tiza? Entonces, ¿cuáles fueron vuestras primeras impresiones sobre la escuela que visitasteis? Bueno, pues en primer lugar, cuando llegamos allí, nos tuvimos que llamar a un telefonillo para que nos abrieran la puerta, nos dieran paso y luego ya nos abren la puerta principal. Nos abren la puerta principal y lo primero que vemos es una mini mesa con una persona detrás, como si fuera la recepción de un hotel. Tienes que firmar un registration, una hoja para a qué hora has entrado, firmas. Y luego cuando salgas vuelve, exacto, tal cual. Y luego tienes que salir y vuelves a fichar. Y detrás tuyo hay una persona de seguridad. Como en una, yo qué sé, como en cualquier tienda. Seguridad privada, como en Zara, exacto. Estaba pensando justamente en eso. Y los chavales, pues esta persona pues está por allí paseando, la otra, pues todo el mundo que entra ya te dice que tienes que quitarte los... Por cierto, algo importante que nos dijeron antes de ir era que teníamos que lleváramos unos zapatos para adentro, unos indoor shoes. Y era como, ¿para qué? Y claro, como nieva tanto, para que tú no estés por ahí con los zapatos sucios, bueno, pues tuvimos que llevar, y es lo primero que te dicen, aquí a la derecha podéis llevar, bueno, podéis quitároslos y tal. Entonces eso es lo primero que nos llamó un montón la atención, aparte que nos hicieron luego un tour para perdernos por el instituto porque era enorme y claro, de primera solo ves pasillos y gente paseando y bueno, eso a mí es lo que primero lo que más me llamó la atención. Y luego sobre todo lo que hablábamos antes relacionado con la ratio, la disciplina, allí cada uno era, bueno, todo súper silencioso, que también forma parte de la cultura, que lo vimos en los aeropuertos y en todos los sitios. La gente no grita, casi susurran. Entonces, y un orden para mantener la palabra, orden. Es curioso. Y además es que a nosotros nos llama mucho la atención, especialmente a nosotros, porque no tiene nada que ver. O sea, es que estamos acostumbrados a todo lo contrario. A gritos, para nosotros estar en silencio, pues es lo que tú dices, en un aeropuerto, en un sitio público, es como, ¿what? ¿Qué pasa? Algo, ¿no? Pero mira, yo sí que lo tienen como muy interiorizado y bueno, pues está bien. ¿Y cómo era el ambiente en las aulas en comparación con nuestra escuela? Bueno, pues aparte de lo que dice Lara, de más bien silencio, bueno, he de decir que esto del silencio está muy bien, pero también está muy mal, porque son silenciosos para bien y para mal. Es decir, en cierto modo al principio nos gustaba, decíamos, qué tranquilidad, qué bien, no hay que mandar callar y tal, pero luego cuando decías, a ver, tal, claro, nadie habla, nadie participa. Claro. Y yo sinceramente, yo parto una lanza aquí en favor de nuestros estudiantes. A mí me gusta que participen y yo creo que cierto ambientillo en clase sin pasarse. Claro, ni una cosa ni la otra, un término medio. A ver, es verdad que los idiomas se prestan mucho a ello, pero bueno, pues a mí no me importa. Y nosotros íbamos ahí a enseñar español y entonces a veces había que tirarles ahí las palabras como si fuera... Y eran muy buenos. Y eran muy buenos, pero bueno. Claro, pero al final es lo que
que dices, si no participan es como que la clase se hace mucho más pesada, mucho más Sí. larga, entonces necesitas un poco de ambiente. Y luego es verdad que eran alumnos muy trabajadores, pero por otra parte es verdad que yo creo que los profesores tenían una carga excesiva de tener que estar encima de ellos. Para eso nuestros alumnos son muchísimo más autónomos, pero muchísimo más. O sea, que volvemos a lo mismo, que siempre tenemos los demás como ahí, es que son, Ujú. que no, No. que aquí también hay alumnos fantásticos Claro que sí. y muy trabajadores. Pues sí, y con respecto a los métodos de enseñanza, ¿cuáles son los que más os han llamado la atención? Bueno, pues la verdad es que vimos un poco de todo. Vimos gente que era lo que decías antes, muy tradicional, de libro, pizarra y Ujú. explicar en la pizarra y ni una presentación, qué sé, Canva. O sea, nada de encender un ordenador. No sabían usar Canva, de hecho. De hecho, no sabían exacto usar Canva, que para nosotros yo creo que, bueno, Es más o básico, menos sí, como que todo el mundo sabe. todo el más o mundo menos. sabe, tengas mucha más destreza o no, pero bueno, hacer una presentación, pues no sabían usar Canva. Y sí que nos llamó la atención eso, que había como mucha variedad y que seguían como un poco anclados en el pasado, que aquí nosotros pues lo mismo, hay compañeros que usan Canva, otros que no, bueno, diferente. Pero nos llamó mucho la atención eso. Y luego vuelvo a lo de la ratio. Clases con pocos alumnos, comportamiento espectacular. Y a mí algo que me llamó mucho la atención, que bueno, eso es al ser una escuela europea, es que en primero de la ESO ya tenían una quinta lengua. Wow. Porque claro, muchos de ellos, como pues eso, sus padres han viajado un montón y tienen que ir por un montón de países, Claro. pues aprenden la lengua. Y ya en algunos casos tenían 3 lenguas ya como de base. De que él sea italiano, o sea, que el alumno sea italiano y sepa hablar italiano, inglés y francés, y luego pues ahora esté con el estonio y con Qué envidia. francés, yo qué sé. Sí. Entonces te llama mucha atención que un niño tan pequeño que lo es, Ujú. digas, jolín, si es que habla un montón de idiomas. Claro. Entonces, a mí eso me... Pero claro, por suerte, por desgracia, para ellos, de haberse movido tanto, tienen esas posibilidades. Claro. A ver, claro. Es una Fíjate, otra cosa que nos llamó mucho la atención en este sentido era el tema de los móviles, que todavía no ha salido. Sí. Pero, y de hecho creo que es la cosa a la que más vueltas, luego hablaremos de ello, le hemos dado muchas vueltas respecto a aquí, pero es verdad que allí los móviles, o sea, es que no hay opción. No veías un móvil De por el hecho, pasillo. Qué de hecho, maravilla. tanto es así que tienen habilitada una clase en la que tienen habilitada una mesa y solo en esa mesa se puede sacar el móvil. Sí. Fíjate, fantástico. Y yo creo que la disciplina parte un poco del hecho de que son poquitos y que, claro, no Claro, tienen otra distracción claro, que no, estar no, con los unos claro, por los otros. Sí. A ver, si yo no es como hay que demonizar el móvil No, sí o claro. sí. Nosotros aquí lo utilizamos y muchas veces con razón y con un objetivo, con beneficio para los alumnos. El problema está que, claro, que es por demás y al final ellos no saben cuándo sí y cuándo no. Entonces, bueno, ¿tuvisteis la oportunidad de interactuar con estudiantes de Estonia? Y si es así, ¿cómo los describiríais? ¿Notasteis diferencias importantes en la relación entre alumnos y profesores? Sí, como te hemos dicho antes, dimos varias clases de español en varios niveles. Sí. Y bueno, pudimos interactuar todo lo que te dejan interactuar, que tampoco es tanto, Sí. o sea, no son tan abiertos. O sea, Alguna conversación de pasillo muy mínima. Ujú. Había un alumno que además había vivido en España, ese es el que Sí, más sí. ya se llevó bola algo de nos ahí. daba, ese es el que más bola nos daba, Sí. sí. Pero no, poquita No, poca cosa, cosa. la verdad. Bueno, pues eso, son Sí. lo que es su ambiente. Sí. Y luego sí que es verdad que yo noto que la relación entre alumnos y profesores es aparte, o sea, lo que te he dicho antes de que es verdad que está más encima, o sea, encima en el sentido académico, de Ujú. los deberes, no sé qué, el tal. Sí. Pero luego son mucho más fríos, o sea, no están tan preocupados a lo mejor por el alumno como persona, Ujú. que aquí parece que estamos todos de papás y mamás muchas veces. Entonces, bueno, pero también supongo que lo da la cultura, Ya. el hecho de, bueno, pues poner más distancia. Sí, yo creo que sí, que al final eso es algo que viene, pues eso, de base, con el país, con la cultura, Sí. nada que ver con nosotros. Bueno, y con respecto a lo que me estabais contando antes de la tecnología, ¿notasteis diferencias en lo que utilizan en clase? ¿Tienen más o menos recursos digitales que nosotros? Bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, de que hay gente que los utiliza las plataformas digitales y otra gente que no. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es una escuela, algo que me llamó la atención, es que es una escuela europea, entonces tienen capadas muchas plataformas y no las Sí, puedes sí. utilizar. Porque nosotros quisimos utilizar la inteligencia artificial con una clase y tuvimos que buscar 50.000 alternativas para poder desarrollar la actividad,
porque no nos permitía el ordenador acceder a la plataforma. Y claro, es lo que nos decía nuestro amigo. Ellos tienen muchos datos de mucha gente muy importante, entonces no pueden permitirse el lujo de que un error X les vaya a robar los datos que tienen. Entonces, claro, eso sí que nos llamó mucho la atención, porque aquí como que pensamos, bueno, pues quiero aprender a utilizar esta plataforma, la utilizo. Pero llegar allí y ver que, no te deja, y que nuestro compañero nos dijera, pues será por esto. Y es que yo personalmente, no sé si a ti, Mabel, pero a mí no se me había pasado ni por la cabeza de que tuvieras algún tipo de problema de bloqueo en las plataformas digitales. De hecho, es verdad que, fíjate, cuando intentamos la primera vez contactar con ellos, había problemas con los correos electrónicos, hasta que caímos en la cuenta que posiblemente el problema era que nuestro Educacil lo daban como un spam o algo así. Entonces, eso fue. Pero date cuenta que no tienen ni siquiera las tablets estas que tenemos nosotros. O sea, trabajamos con un proyector, que para mí eso es, bueno, el Pleistoceno, más o menos. O sea, que al final tienen la pizarra de toda la vida, el proyector. O sea, ni pizarras digitales, ni acceso directo a internet o a diferentes páginas de Me imagino que yo creo que en alguna clase sí que había. Sí que tenían ordenadores a disposición de los alumnos, sí que tenían tablets. Pero bueno, no como aquí, que en todas las clases, lo uses o no lo uses, tenemos la pantalla digital. Sí. Curioso. Bueno, pues vamos ahora a lo que de verdad nos interesa, que es el salseo del viaje. Porque sí, sabemos que habéis trabajado y aprendido mucho, pero ¿qué tal la parte turística? ¿Se come bien en Estonia o volvisteis con ganas de una tortilla de patatas? Queremos saberlo todo. Así que pudisteis explorar la ciudad de Tallinn. ¿Qué fue lo que más os impresionó de allí? Pues sí que pudimos. La verdad es que además es una ciudad preciosa, preciosísima, muy recomendable. Yo volví creo que la haré igual. Sí. Yo volví absolutamente enamorada de Además Tallinn. pequeñita para poder manejarte por allí perfectamente. Sí. No sabría de hecho decirte, bueno, sí sabría decirte lo que más nos impresionó, que además fue un plan así que surgió a última hora y en un día sí que teníamos como más libre. Y es que creo que fue un guía el que nos comentó que allí había un museo de la KGB, porque había sido ocupada, por los rusos y tal y cual. Yo, la verdad es que estos temas ni me había interesado, nunca me había preocupado ni me había interesado por ellos. Pero bueno, nos pareció así un plan chulo y la verdad es que salimos muy impresionadas y entendiendo muchas cosas de por qué la cultura es así, de por qué la historia es así y de por qué ellos hacen determinadas manifestaciones. O sea, que aprendimos en esa mañana un mogollón de cosas. Fue muy impresionante además verlo. Y, increíble, la verdad es que increíble. Porque fuimos a una habitación donde grababan las conversaciones, porque era un hotel. Entonces en este hotel la gente contratada estaba comprada, todo absolutamente era para controlar, para espiar. Entonces podías ver, de hecho, las cámaras. Veías las cámaras, de hecho nada más entrar a la guía te decían las conversaciones pueden ser grabadas. Y decías como, vale, muy bien, que nos graba todo el mundo en todo momento, pero bueno, que te lo pongan ahí en un cartel nos llamó la atención. Claro. Y luego eso, entrar en la habitación y ver todo, como lo que grababan, los chips que se ponían en las chaquetas, que luego tenían un microchip dentro con el que te grababan, el pintalabios que llevaba una cámara, el lápiz que no sé qué, era como muy de película. Sí. Bueno, pues ahora a lo mejor por eso entendemos bien lo de que tengan tantos límites para acceder a ciertas plataformas a través de internet. Sí, bueno, lo tienen, sí. Claro. Pues. ¿Cómo creéis que estas experiencias culturales enriquecieron vuestro aprendizaje profesional? Bueno, pues yo creo que un poco pues lo que estábamos comentando antes, de ver cómo trabajan en otro sitio y de bajarnos al mundo real, ¿no? De decir, bueno, quizá los países nórdicos, generalizando, no son tan buenos en realidad como nosotros pensamos. Tienen sus deficiencias también, por el motivo que sea. Sí. Entonces, bueno, ir allí y bajar a la tierra sobre nuestro centro es, bueno, vienes aquí con otra perspectiva de no estamos tan mal. Vale. Nuestros alumnos están recibiendo una educación muy potente y a nosotros nos enriquece, pero no siempre para bien. En este caso también es para bajarnos un poco al mundo real. Claro, sí. Y darnos cuenta de lo que tenemos. Sí. Es que yo creo que al final aquí no hacemos más que criticar lo nuestro y como que engrandecer todo especialmente lo de los países nórdicos, a lo mejor también por la información que recibimos siempre en redes, en televisión, ¿no? Que es lo que nos cuentan, pero es verdad que al final tenemos que valorar mucho lo que tenemos aquí, porque tenemos de todo y es bueno. Bueno, ¿y probasteis alguna comida típica de Estonia? Lo probamos todo. Todo lo que podíamos lo probamos. La verdad es que en ese sentido, cuando hemos viajado juntas, que hemos viajado un par de veces ya, somos de la misma manera de pensar. O sea, para allá que vamos. De hecho,
Una visita Súper. fija es el supermercado, que además es, en este caso fue... Fue nos puedes apoteósico. imaginar. Fue apoteósica la experiencia. Nos puedes imaginar con el traductor de Google para intentar comprar un cartón de leche. Claro. Sí. Pero sí, o sea, todo. Habíamos hecho también un poco de investigación de lo típico, lo que sí que había que probar. Sí. Y sí que vamos con algunas ideas de cosas que queríamos probar. Luego allí, pues está la pareja de este amigo nuestro, Sí. que era la chica de Estonia, que también nos dijo, pues tenéis que probar esto, tenéis que probar lo otro. Sí. Y bueno, sí, vivimos bastante a base de sopa de alce, Sí. que Anda. estaba muy buena, Sí. estaba buenísima. O sea, es común comer hacia allí. Sí, Sí, sí. sí. Hombre, también puedes comer carne como Ajá. puedes aquí, yo que sé, Vaca. Pero un mucha entrecot. caza, mucha caza. Sí, pero la sopa, pues claro, es pues un caldo con tropezones, sí, como se dice. Pero estaba bueno. Sí, sí, estaba buenísimo. Ujú. Además es que el sitio en el que comíamos era muy peculiar porque era una taberna medieval, pero Exacto. medieval de verdad, Sí, que no había luz. Anda, ¿y cómo lo hacían? Para Velas. Velas. o sea, como antaño. Bueno, pues bien. Era curiosa Sí, experiencia. sí. Experiencia 100%. Sí, sí, y vamos, todo lo que nos iban diciendo, pues lo típico, el salmón, no sé qué, todo Claro. para allá, por lo menos para poder decir, pues sí, Sí. o pues no. Pero yo también lo veo así. Al final, yo creo que cuando. Yo no soy la típica que piensa, me voy a ir a República Dominicana a quedarme en un resort. Bueno, pues para esto lo puedo hacer aquí, Sí. ¿no? Pero, o sea, ya que voy a un sitio, me gusta, pues eso, como visitar, como experimentar y probarlo todo por mí misma. Bueno, entonces, siempre se dice que viajar cambia a las personas. Entonces, lo que queremos saber es si también cambian los profes, así que vamos a descubrirlo. Bueno, entonces, ¿habéis cambiado algo en vuestra manera de enseñar después de esta experiencia? ¿Ha cambiado vuestra perspectiva sobre la enseñanza? Pues más que cambiar nuestra manera de enseñar, porque yo creo que ya muchas cosas que podremos aprender allí ya las hacíamos. Porque, claro, es que siempre nuestra asignatura se presta a ir un poquito por delante de muchas cosas. Sí que ha cambiado nuestra perspectiva en algunas, lo que decíamos antes. Pues yo siempre he sido, o sea, durante muchos años he sido muy partidaria de incluso del uso de móviles en clase. O sea, yo los veía como una herramienta. Y claro, me he hecho plantearme hasta qué punto el beneficio y desventaja, pues bueno. Y luego, desde luego, una cosa que tenía muy clara de antes y que se ha refrendado allí clarísimamente es la ratio. O sea, absolutamente. Sí. No puede haber clases de 20 y pico alumnos. O sea, no sé. Y bueno, y yo de hecho, claro, ahora mismo lo estoy viviendo con los compañeros que se han ido a Francia. Que no es porque se vayan los niños más revoltosos o menos revoltosos, es que cuando tienes a 12 en clase, Sí. aunque sean los más revoltosos, No tiene nada de que verdad que se trabaja De otra muchísimo manera, mejor. sí. Entonces, es lo único que no he podido cambiar y me hubiera gustado, Claro. pero bueno. Entonces, ¿recomendaríais esta experiencia a otros profes? Por supuesto. Yo creo que es algo que todo el mundo deberíamos estar obligados a hacer para que se nos abra un poco la mente y que nos demos cuenta de lo que tenemos aquí, como sí. comentábamos antes. Sí, sí. Yo lo que decía antes, pude participar en este proyecto el año pasado y para mí, bueno, estuve muy cómoda. También yo creo que depende un poco de cómo te reciban allí en el centro y para nosotros también fue como muy especial porque nos acogieron súper bien, siempre estaban pendientes de nosotras, pero también eso, ¿no? O sea, ves otras realidades y a lo mejor es como un bofetón de realidad por eso, porque dices, bueno, es que pensamos que todo lo de aquí es mal y todo lo de fuera es bien. Bueno, pues no, hay problemas en todos los lados, cosas buenas, cosas malas. Y a vosotras en concreto os gustaría volver a participar en otro proyecto Erasmus en el futuro. A mí sí me dejan, sí. Sí, no. Yo creo que eso es una pregunta un poco... A mí sí me dejan, Sí. sí. Es como evidente, Mm, ¿no? Sí, Yo si creo que podemos, todos volveríamos. si podemos, vamos donde Bueno, nos de lleve. cabeza. A mí me parece una oportunidad, bueno, me parece increíble, me parece que deberíamos de valorar muchísimo. No todos los centros tienen esta oportunidad, este proyecto Erasmus, que además ha sido muy trabajado por compañeros, algunos que ya no están aquí, no lo han podido ni siquiera Ujú. disfrutar. Ujú. Y de verdad creo que ha sido un regalazo que nos han Sí. hecho a los demás y debemos de darle el valor que tiene y aprovecharlo porque, bueno, yo creo que es una experiencia profesional y personal Muy que es una pasada, enriquecedora, sí. es una pasada. Sí, sí, O sí. sea, 100% que de acuerdo. yo, vamos, si no hay muchas tortas y me dejan, vamos, yo voy aunque sea de mozo, Ahí en mozo la de las maleta, maletas, en la aunque bodega. sea. Bueno, y atención, momentos se nos fue de las manos porque todos sabemos que los viajes, por muy organizados que estén, siempre pasa algo inesperado. Así que, ¿tuvisteis algún momento gracioso o alguna anécdota divertida durante el viaje?
Bueno, pues a ver, aquí hablo a título personal, tuve una metedura de pata literal, ya que claro, estás en Tallinn, ves un lago helado, que aquí normalmente pues no ves, pues ¿qué tienes que hacer? Pues comprobar el grosor que tiene el hielo, ¿no? Es que ¿qué vas a hacer si es que te está llamando? Claro. Entonces, ¿Cómo no bueno, vas a ir? claro, Pero allí fui yo y ¿qué se me ocurrió? Pues bueno. Bueno, fue un poco momento sujétame la copa, sí, porque sí, fui allí, pues metí el pie di que de esto la que vas a pobre... ver Sí. y que ves más de lo que necesitas. Sí. Entonces, bueno, me fui para casa habiendo probado no el grosor, pero sí la frialdad, tanto de los estonios como de su agua. Entonces, bueno, sí, Mabel no podía parar de reír. Yo me fui para casa mojada hasta la rodilla, de una pierna solo, que luego se arregló muy fácil, porque bueno, nada que no solucione un secador y cambiarte de ropa. Pero, bueno, O sea, que en fin. literalmente sí, metiste la pata. Metí toda la pata, verdad, hasta la rodilla, de hecho, madre mía. La verdad es que pensábamos que era bastante más duro eso el hielo. Sí, pero bueno, yo también tengo mi peso. Quizá bueno. Bueno, bien, pero Así está que bien. sí, fue una experiencia, junto con lo del supermercado, que era, pues eso, horrible, con lo del, para comprar un tetabric de leche. No sabemos qué leche comprar, si era semi, si no, si bueno. Comprámoslo. Y no nos salió mal, pero bueno. Bueno, y pudimos haber tenido alguna más, lo que pasa es que ya íbamos advertidas, porque por ejemplo un día tuvimos que coger un ferry y claro, lo que es el choque cultural de la puntualidad en este caso. Sí. El ferry no sé qué hora era, a las 6:30, ponle. Pues tú dices, a las 6:30, bueno, pues con estar allá a las 6, bien, ¿no? Sí. No, a las 6 cierra las puertas el ferry y se pone en marcha. Sí. Y nos dijeron, estad allí con 1 hora, pero no lo pone en ningún sitio, o sea, es como una ley no escrita. Entonces, bueno, si no nos lo hubiera dicho varias personas, tened cuidado si vais a coger el ferry y tal cual, hubiera sido nuestra primera metedura de pata de todo el viaje, seguramente, porque, bueno, claro. Lara es mucho más puntual que yo en ese sentido, es verdad que, de hecho, que Lara me hubiera puesto las pilas. Debía ser algo que a todo el mundo le pasaba, que tú que coger un ferry y no perderlo la primera vez debía ser como algo súper extraño. Pero es que, claro, cuando mirabas la hora y decías, bueno, ahora tendríamos que estar saliendo, ya estabas ahí en el mar, o sea, ya... Lo raro es que no te pase. Sí, y es que de verdad tú lo veías ahí y estaba la gente como, vamos, esperando a que abrieran las puertas y quedaba todavía para que saliera, supuestamente. Eso aquí en España. No. O eres muy puntual, pero vamos, ya íbamos avisadas, si no, claro que lo perdemos. Sí, no, vamos que sí, incluso con tu puntualidad. Seguro. Bueno, y ahora que ya sabemos todo sobre la experiencia, toca la pregunta clave, porque esto suena tan bien que dan ganas de buscar el pasaporte ya mismo. Así que, ¿qué consejo le daríais a otros profes que estén pensando en participar en el programa Erasmus+? Que se lancen. O sea, que no piensen en nada de que va a hacer frío o tengo que sacarme el pasaporte, es una moneda diferente, cómo serán, he oído que han dicho algo o he leído tal cosa. O sea, vete y luego ya tú decides por ti mismo. O sea, sí, yo creo que muchas veces nos tira para atrás cosas que luego, a ver, hasta cierto punto normal, pues el viaje, lo que nos ha pasado con el tema de los aviones, que a lo mejor si lo piensas y dices, joder, pues fíjate, me pasa una cosa de estas, pues vaya rollo, no sé qué. No, o sea, de verdad que merece la pena, vamos, 100%. Sí, yo creo que al final cuando vas acompañada, que no tienes que ir tú solo, pero al final vas ahí en modo... Sí, bueno, y eso, y sobre todo, otra cosa, que sí que intenten ir, pues, 2. Sí, porque normalmente nosotros aquí sí que lo intentamos, cometimos una vez el error de llevar a una persona sola, no pasó nada, pero bueno, sí que es diferente. Y vas acompañado y bueno, pues estás con otra persona que tenéis que esperar 4 horas en un aeropuerto, pues estás junto. Son risas al final. Sí, luego son experiencias. Y conoces a los compañeros también de otra manera, que aquí nos conocemos de buenos días y bueno, pues al final pues está muy bien, es muy divertido. Bueno, pues y así, con una maleta llena de experiencias, de anécdotas y algún que otro souvenir que no cabía en la mochila, llegamos al final de este primer programa en Radio Más Molina. Hemos descubierto que Estonia no es solo un país difícil de ubicar en el mapa, sino también un lugar digno de visitar, y también hemos confirmado que nuestros profes no se conforman con quedarse quietos, sino que se lanzan a la aventura y se enfrentan a los retos de entender sistemas educativos nuevos y sobre todo menús en Estonia sin subtítulos. Así que desde Radio Más Molina queremos dar un enorme gracias a nuestras invitadas, Lara y Mabel, por compartir con nosotros su viaje. Esperamos que esta no sea la última vez que os paséis por aquí, porque nos ha encantado teneros. Hasta aquí nuestro segundo episodio. Ha sido un placer contar con estas 2 aventureras de la enseñanza y os prometemos que este es solo el principio, así que no os despistéis, porque en el próximo programa seguiremos entrevistando a más profes para conocer sus historias.
Nos escuchamos en la próxima entrega de Lo que el aula no ve, el programa donde descubrimos que los profes son mucho más de lo que vemos en clase. ¡Hasta pronto! Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa.